Bien, enfermedades de la vesícula y vías biliares. De inicio entramos a las enfermedades de la vesícula biliar. Cuando hablamos de la vesícula, de la vía accesoria, ustedes saben que se incluye la vesícula biliar y el conducto cístico. Pero aquí vamos a hablar propiamente de la vesícula biliar. Ya cuando hablemos de los conductos biliares, ya tendremos otro tipo de patologías. A principio, se hablaba mucho de las anomalías congénitas de la vesícula biliar. Recuerden, de la vesícula biliar, no de los conductos. Hay dos tipos: anomalías congénitas de la vesícula biliar y anomalías congénitas del tracto biliar o de la vía biliar. De aquí vamos a ver el llamado gorro frigio. Esto ustedes pueden ver aquí. Aquí le llaman gorro frigio. Ustedes saben esos gorros que tienen los gnomos, ¿no? Los duendes, que es un gorrito medio doblado, ¿no? En la punta. A eso le llaman gorro frigio. Es un tabique que se forma, un pliegue, un tabique que se forma en el cuello de la vesícula. Lo separa de forma parcial, como en este caso, o completo. La separa la vesícula, no de su cuello. Le llaman gorro frigio. Y es una anomalía inocua, una anomalía congénita, que por lo general es inocua. También tenemos las anomalías de la posición o de la suspensión de la vesícula. En este caso, como pueden ver en la imagen, es la llamada vesícula intrahepática. Esta vesícula se encuentra dentro del parénquima hepático. Es una anomalía congénita que no es tan común, pero puede ocasionar, por ejemplo, hay formas de esta vesícula intrahepática que pueden ocasionar estrangulación y rotación anómala de la vesícula. También hablan de un desplazamiento en emplazamiento posterior, la vesícula flotante, una vesícula que da la alusión como si no estuviese fijada el hígado, le llaman vesícula flotante. Las anomalías congénitas de la vesícula son el gorro frigio, este tabique que se forma aquí en el cuello, ¿no?, de la vesícula, o un pliegue, y las anomalías de la posición. Una de las más comunes es la vesícula biliar intrahepática. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Otra de las enfermedades, de las patologías más comunes de la vesícula biliar, están los cálculos. Es la principal de ellas. Y se debe a la formación de cálculos biliares en la vesícula, ¿no? Aquí hablamos de la vesícula. ¿Qué pasa? Los cálculos vesiculares, biliares, se incrementan después de los 50 años de edad. Sin embargo, recordar esta famosa 4 Fs de los cálculos biliares, ¿no? Fat, obeso, FORI entre los 40 años, fértil, edad fértil, y la F de femal, ¿no? De femenino. Las 4 F de los cálculos biliares. Los cálculos biliares se forman por composición anormal de la bilis. Vamos a hablar un poquito de la bilis litógena, que es la formadora de cálculos, y los procesos que se tienen que dar para la formación de los mismos. Se dividen en dos tipos, lo sabemos, ¿no? Desde temas anteriores, sabemos que los cálculos biliares se dividen en dos: cálculo de colesterol, que corresponde a la mayoría de los casos, y los cálculos de pigmento. A su vez, los de pigmento se clasifican en pardos y negros. Y antes de entrar en materia, dígame, ¿cuál es la causa más común de cálculos negros y la causa más común de cálculos pardos? Vamos a ver si recuerdan del tema hace unos días atrás, ¿no? Del tema de cálculos biliares, de anomalías de la vesícula biliar en cirugía, que también estuvimos hablando de este tema. ¿Cuáles eran los cálculos de pigmento que aparecían pardos? ¿En qué tipo de pacientes? ¿Y en qué tipo de pacientes aparecían los cálculos negros? Vamos a ver si recuerdan de la clase anterior. Vamos a ver. A la 1, a la 2, a la 3. Bien. Los cálculos pardos aparecían en procesos infecciosos, principalmente. Vamos a ver que hay ciertas enzimas bacterianas que pueden provocar la presencia de estos cálculos. Y tenemos también los cálculos negros, que principalmente aparecían en pacientes con trastornos hemolíticos. Creo que ya esto lo vamos recordando un poquito, ¿no? Y recordar eso: cálculos negros, trastornos hemolíticos, y los cálculos pardos en procesos infecciosos. Eso es algo muy importante a recordar, y que los cálculos más comunes son los cálculos de colesterol. Los cálculos de colesterol representan más del 90% de todos los cálculos biliares, son los más frecuentes y principalmente se dan en occidentes industrializados por una dieta rica en colesterol.
Contiene más de un 50% del monohidrato de colesterol, el principal componente de estos cálculos, pero tienen una mezcla de sales biliares, pigmentos biliares, proteínas y ácidos grasos. Recordad el principal componente, que es el monohidrato de colesterol. Ahora bien, los cálculos pigmentados son ricos en bilirrubinato de calcio. Recordad este compuesto. Bien, cálculos pigmentados son ricos en bilirrubinato de calcio. Contienen también colesterol y sales biliares. Se clasifican en negros y pardos. Estos últimos se forman como consecuencia de infecciones biliares crónicas, los pardos. Van a ver, las bacterias producen ciertas enzimas que promueven a la formación de cálculos. Los negros, recordarlos, en los trastornos hemolíticos, que eso es algo muy importante a tomar en cuenta. Bien, cálculo de colesterol y barro biliar. Cuando hablamos de barro biliar, hablamos de un conjunto de masa mucinosa que se localiza en la vesícula, pero los cálculos en sí ya se pasan por un proceso de nucleación, pasan por un proceso de microcristales y luego pasan por un proceso de formación de cálculos. Vamos a ver un poquito cómo se dan esos procesos. Hay varios mecanismos importantes en la producción de bilis litógena, es decir, esa bilis formadora de cálculos. El más importante de ellos es el incremento de la secreción biliar de colesterol. A mayor absorción de colesterol, mayor riesgo de la producción de cálculos del mismo. Esto es un dato muy importante porque aquí encontramos la obesidad, el síndrome metabólico, dietas hipercalóricas, dietas ricas en colesterol o uso de fármacos que me bloqueen la síntesis periférica de colesterol con un aumento de absorción. Esto se da como una consecuencia, un aumento de la actividad de la enzima dihidroximetilglutarid coenzima reductasa, una enzima limitante para la formación de colesterol. Recuerden que esta es la diana terapéutica de las estatinas, la dihidrometilglutarid coenzima reductasa, ¿no? La enzima diana de las estatinas. Un incremento de la captación hepática de colesterol desde la sangre también aumenta el riesgo de cálculo de colesterol. Es decir, todo que aumenta el riesgo, la absorción de colesterol, aumenta el riesgo entonces de la formación de dichos cálculos. Y eso es algo muy importante a tomar en cuenta y que debemos saber. El barro biliar es un material mucoso, mucinoso, espeso, que al microscopio electrónico presenta cristales de lecitina colesterol, cristales de monohidrato de colesterol, bilirrubinato de calcio y hebras de mucina o gel mucoso. A diferencia de los cálculos de colesterol, el barro biliar puede ser muy común. Incluso hay fármacos como la ceftriaxona, un antibiótico, que está asociado con la presencia de barro de colesterol o bilis espesa, como muchos la llaman. Miren esto. Estos procesos que ustedes ven aquí encima son los procesos antinucleación. Cuando hay, por ciertos factores, ya sea genéticos, por trastornos de la síntesis, por trastornos hepáticos, biliares, hay una alteración de estos factores antinucleación. Entonces viene el proceso llamado sobresaturación. Una sobresaturación de bilis sin estos factores antinucleación, entonces se promueve el proceso de nucleación. Se forman cristales, cristales separados de colesterol o de cualquier pigmento. Esos cristales, ese proceso de nucleación, al final termina en un proceso de microcálculos. Es decir, se pegan, se juntan y forman los cálculos al final de colesterol o de pigmento. Es decir, los cálculos de colesterol, los cálculos biliares se forman por trastornos que alteren los factores antinucleación, un aumento de la sobresaturación o una predisposición a nucleación. Vamos a ver que hay otro factor también, y es la hipomotilidad de la vesícula biliar, que es un factor también esencial para la formación de cálculos biliares. La sobresaturación de colesterol en la bilis es un requisito importante para la formación de cálculos, pero por sí sola no basta. Es decir, si solamente hay sobresaturación, no se dan cálculos. Ahora tienen que aparecer el proceso de nucleación. Pero ¿qué pasa? En personas normales, en muchas personas que no tengan predisposición, tienen estos factores antinucleación intactos, lo que evita el proceso de nucleación. Pero en otras personas, ya sea por factores hereditarios, trastornos de, por ejemplo, hepáticos, etcétera, tienen un mayor predisposición porque tiene defectos en los factores de antinucleación.
Entonces aquí viene el proceso de nucleación de esos cristales de colesterol que se están formando y más esa bilis litógena humana, esa bilis ahí con sobresaturación de colesterol, entonces promueve más a la formación de cálculos. Recuerden, esta nucleación puede verse acelerada por factores pronucleadores o por deficiencia de factores antinucleadores, que son los principales por el cual se dan los cálculos. Deficiencia de factores antinucleadores. Y tenemos otro factor importante, fisiopatogénico, la hipomotilidad de la vesícula biliar. Los estrógenos promueven a la hipomotilidad de la vesícula. Por ende, ustedes ven que las mujeres o el uso de anticonceptivos orales predispone al desarrollo de cálculos biliares por una hipomotilidad de la vesícula biliar, que es un factor de riesgo, un factor fisiopatogénico para la formación de cálculos biliares. Eso es algo muy importante a tomar en cuenta. Aquí tenemos los factores antinucleadores a nivel hepático, a nivel biliar, a nivel inclusive intestinal. Una alteración de todo esto, entonces, promueve la formación de cálculos de colesterol, de cálculos, ¿no? Miren, aquí también tenemos la motilidad biliar. Una disminución de la motilidad biliar también promueve a la formación de cálculos. La formación del lodo biliar con factores con la sobresaturación, ¿no? Y los factores antinucleadores, cuando están bloqueados, los factores antinucleadores, entonces también promueven a la formación de cálculos biliares. Bien, la incidencia de cálculos biliares se incrementa, por ejemplo, en enfermedades relacionadas con vaciamiento infrecuente o alteración de la vesícula biliar. Hay los pacientes que están en sepsis, pacientes que tienen un cuadro grave, crítico, tienen mayor riesgo de formar cálculos. Sin embargo, en estos pacientes es más común la colicistitis litiásica, pero también tienen riesgo para promover a la formación de cálculos. Un ayuno o dieta hipocalórica es un factor de riesgo para la formación de cálculos biliares. Una nutrición parenteral total, también porque promueve la hipomotilidad de la vesícula biliar. El embarazo con esa carga estrogénica, además del uso de anticonceptivos orales. Pacientes que usan fármacos que inhiben la motilidad de la vesícula biliar, como los anticonceptivos orales, la ceftriaxona y múltiples fármacos que están asociados con una hipomotilidad de la vesícula biliar. La colelitiasis de colesterol, entonces, en resumidas cuentas, se produce por una serie de trastornos. Estos son una sobresaturación de bilipocolesterol, es decir, un aumento de absorción de colesterol, la nucleación, con la formación de esos cristales, ¿no?, de monohidrato, y la alteración de la función motora de la vesícula biliar. Entonces, estos son los tres factores fisiopatogénicos que promueven a la formación de cálculos. Recuerden que para que se dé la nucleación completa, necesita que tenga una inhibición de factores antinucleadores con un aumento de los factores pronucleadores. Los cálculos de pigmentos. Recuerden que habían dos cálculos de pigmento. Cálculos de pigmento negro y cálculos de pigmento pardo. Los cálculos de pigmento negro están compuestos de bilirrubinato de calcio. Es al igual que los de pigmento pardo, con sales de calcio. Puro o complejos similares a polímeros con calcio, siempre recordar el calcio, y glucoproteínas de mucina. Recuerden que son característicos de pacientes con estados hemolíticos crónicos, falsemia, ferocitosis hereditaria, talasemia, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, etcétera. Cualquier trastorno hemolítico crónico puede desarrollar cálculos de pigmento negro principalmente. Los cálculos vesiculares en individuos con enfermedades o extirpación de Lilium también pueden tener cálculos de pigmento negro. Se cree que por una absorción deficiente de sales biliares, que recuerden que se da a nivel de Lilium, promueve la formación a esta, vamos a decir, sobresaturación de sales de calcio y por ende a la formación de cálculos. Ya expliqué un poquito cómo se da el proceso de oxalato de calcio por la absorción intestinal, ¿no?, etcétera. Bien, los cálculos pardos también están compuestos de sales de calcio, igual de bilirrubinato de calcio, pero estos también pueden estar compuestos de sales de calcio con bilirrubina no conjugada y diversas cantidades de colesterol y proteínas. Antes de continuar, muchachos, ¿se escucha bien? ¿Se corta? ¿O todo bien? No hay problemas con la conexión, no hay problemas con el video. Vamos a ver. Me salió que estaba inestable la señal. Pero todo bien. Volvimos a estar bien, ¿no? Estamos bien ya, ¿no?
Muy bien. Vamos a continuar. Recuerden, tanto los cálculos pardos como los negros se forman por un exceso de bilirruminato de calcio. Ven, sales de calcio. Siempre recordar eso. Sales de calcio. Siempre. Son producto de la presencia de mayores cantidades de bilirrubina no conjugada, insoluble en la bilis, que se precipita para formar cálculos. Una enzima que está presente en ciertas bacterias, la llamada gluconidasa beta endógena, y la hidrólisis alcalina espontánea promueven la formación de cálculos pardos. La enzima se genera cuando la bilis está infectada. Por eso son frecuentes en pacientes que tienen infecciones. Bien, y es la clave para cada cálculo. Cálculo de colesterol, lo más frecuente, monohidrato de colesterol. Cálculos negros, bilirruminato de calcio, frecuente en trastornos hemolíticos o cuando resecan el ilion. Y pacientes con infecciones biliares que forman los cálculos pardos, también compuestos de sales de calcio, ¿no? Muy importante a recordar. Esto puede salir en un examen. Muy bien. Miren aquí cómo tenemos factores de riesgo para cálculos de colesterol, son muchísimos, pero también tenemos factores de riesgo para la formación de cálculos de pigmentos. Recordar la hemólisis para los cálculos negros y recordar las infecciones para los cálculos pardos. Esto es algo muy importante que debemos conocer, ¿no? Bien, el diagnóstico. El diagnóstico, como toda enfermedad calculosa de la vesícula biliar, es por ecografía. El método más sensible y específico es la ecografía. A menos de que no haya un cálculo en el colédoco pequeño o muy distante, que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Pero de inicio, a todo paciente con enfermedad vesicular biliar necesita de un estudio ecográfico. Esto es primordial, ¿no? La ecografía tiene costo bajo, pero es muy inespecífica. Al igual que la exploración con radioisótopos, que puede ser útil en ciertos pacientes, pero también se hace un poquito inespecífica. Recuerden que para toda enfermedad biliar necesita de una ecografía como estudio de inicio, ¿no? Es el procedimiento de elección para la detección de cálculos en la vía biliar. Síntomas de colelitiasis. Hay pacientes que pueden presentar síntomas de colelitiasis, dolores que pueden venir y venir, ¿no? Situaciones de esa manera. Los cálculos biliares suelen producir síntomas. Si originan, obviamente, inflamación u obstrucción cuando migran al conducto cístico o cuando alcanzan el conducto colédoco. El signo más específico de una litiasis biliar es el cólico biliar. Un dolor que se da en el hipocondrio que puede irradiarse a la espalda, a la región escapular o al hombro, ¿no? Que a menudo es un dolor constante y prolongado, llamado cólico biliar. Muchos recuerden que en el libro de cirugía a esto se le llamó colecistitis crónica. ¿No lo recuerdan, ¿no? Que estuvimos hablando de esto en cirugía, que también le llaman colecistitis crónica al cólico biliar, más llamado. El dolor visceral resultante de los cálculos a nivel biliar es sostenido, intenso y se manifiesta como una sensación de presión en el epigastrio o en el cuadrante superior derecho. Recuerden que este dolor puede irradiarse a la región interescapular, a la escápula derecha o al hombro. Esto es característico de las enfermedades biliares y siempre tienen que recordarlo, ¿no? Esta irradiación. Región interescapular, la escápula derecha o el hombro. Si le ponen un examen de residencia, serán esos. Y es algo muy importante a recordar. El cólico vesicular o biliar surge de una forma repentina. Por general, el paciente ni sabe que tiene cálculos a nivel de la vía biliar. Es de gran intensidad y persiste a veces más de 30 minutos a 5 horas, pero cede poco a poco con rapidez. Recuerden, esto es típico de una colecistitis crónica. Las crisis son periódicas que van de 30 minutos a 5 horas. Eso es típico. Todo paciente que tenga un episodio de dolor que dure más de 5 horas, hay que pensar en una colecistitis aguda. Recuerden que en la colecistitis aguda el dolor es constante y dura más de 5 horas. Esto es algo muy importante para poder diferenciar. La colecistitis crónica son crisis recurrentes o periódicas de dolor de 30 minutos a 5 horas, no más de ahí. Sin embargo, en la colecistitis aguda es un dolor que dura más de 5 horas y es constante. Es algo muy importante que deben recordar.
Al igual que el cólico biliar, en la colecistitis aguda, el dolor se irradia a esas regiones que estuvimos hablando, interescapular, la escápula o el hombro, ¿no? Es algo muy importante recordar. Los episodios de dolor vesicular suelen acompañarse de náuseas y vómito. Puede haber un incremento de bilirrubina sérica si obstruye conductos. Fosfatasa alcalina, obviamente hablamos de colestasis, ¿no? La fiebre o los escalofríos también suelen acompañarse. Pero siempre pensar cuando hay fiebre o escalofrío en colecistitis, pancreatitis o colangitis, que son complicaciones de la coledocolitiasis, y lo vamos a hablar más adelante. Vamos a ver, se fue, se cortó, vamos a ver. ¿Dónde quedamos? Recuérdenme, a ver, ¿dónde quedamos? Vamos a ver, ¿dónde fue que quedamos? Vamos a ver. Vamos a ver, escríbame por ahí, ¿dónde quedamos? Vamos a ver. Quedamos aquí. Esto es muy importante, que no se puede olvidar. Aquí, quedamos aquí, ¿no? ¿O no? Ya lo pasamos. Solamente quiero que recuerden de esta parte que todo paciente con un dolor vesicular que dure más de 5 horas es indicativo de colecistitis aguda. En la colecistitis crónica no suele durar más de 5 horas el dolor. Es periódico recurrente. Bien, muy bien. Aquí, recuerden, todo paciente que presente la clínica de una enfermedad, una colelitiasis, pero que presente fiebre o escalofríos, pensamos en complicaciones como una colecistitis, una pancreatitis o una colangitis cuando se presenta con esta clínica de fiebre o escalofrío. Bien, esto es algo muy importante que debemos recordar. La colelitiasis puede presentar síntomas. Sin embargo, cuando se presenta con fiebre o escalofríos, debemos pensar en una complicación, una colecistitis, una pancreatitis o una colangitis. Esto es algo muy importante a recordar. El cólico vesicular puede ser desencadenado por el consumo de comidas grasosas. Esto es algo típico, esto ustedes lo conocen, ¿no? Por comer en abundancia, después de un ayuno prolongado o simplemente después de una comida normal. Puede entonces desencadenar una crisis de dolor. Este dolor por lo general suele ser nocturno y ocurre a las pocas horas de acostarse. El dolor de un cólico vesicular, ¿no? Hablamos de cólico vesicular. Bien, el tratamiento. El tratamiento es quirúrgico cuando uno presencia de síntomas con la frecuencia e intensidad suficiente que interfieren con la vida diaria. Eso es un motivo de cirugía. La existencia de una complicación también es motivo de cirugía. La existencia de una o más enfermedades que predispongan a un alto riesgo de complicaciones, por ejemplo, la vesícula en porcelana, cualquier otro trastorno que predisponga a una complicación mayor. Entonces también es un motivo de la cirugía, la colecistectomía, ¿no? Vamos a recordar. ¿Cuáles son los motivos quirúrgicos de una colelitiasis? Recuerden que colelitiasis es solamente presencia de cálculo en la vesícula. Paciente con síntomas que lo invadilan, impiden la actividad del paciente, paciente con complicaciones, paciente que tengan la existencia de una o más enfermedades que expongan al paciente a un alto riesgo, ya sea para el desarrollo de un cáncer, etcétera, ¿no? Y es algo muy importante a recordar. Los pacientes con cálculos muy grandes, mayor a 3 centímetros de diámetro, o los que albergan cálculos con una vesícula, en una vesícula con una anomalía congénita, también deben considerarse para llevar a cirugía. Es decir, cálculos muy grandes, mayor a 3 centímetros, aunque estén asintomáticos, o cálculos en una vesícula con una anomalía congénita, también deben considerarse para la cirugía. Y esto es algo muy importante a recordar también, ¿no? Cálculos muy grandes o cálculos con anomalías congénitas, porque estos pacientes tienen mayor predisposición a desarrollar complicaciones. Bien, el tratamiento médico de la colelitiasis. Se ha utilizado mucho el ácido ursodesoxicólico, por la abreviación UDCA, ácido ursodesoxicólico, que impide la absorción de colesterol, impide la nucleación y altera también
ciertos factores apoptóticos. Entonces, algo muy importante recordar, el ácido ursodesoxicólico se usa en dosis de 10 a 15 miligramos por kilogramo por día, pero no deben usarse en cálculos mayores a 10 milímetros, porque por lo general no responden al tratamiento. Se utilizan en cálculos inferiores a este tamaño. Cálculos mayores a 10 milímetros se debe considerar más la cirugía que el tratamiento médico. Los cálculos de pigmento tampoco responden al tratamiento con este fármaco. Es solamente utilizado para los cálculos de colesterol porque es un fármaco que inhibe la absorción de colesterol. Y es algo muy importante a recordar, ¿no? No responden los cálculos de pigmento al ácido ursodesoxicólico. El ácido ursodesoxicólico es como una especie de sal biliar, pero es protectora. Bien, aquí tenemos los mecanismos de acciones, inhiben ciertas proteínas de transporte de colesterol, estimula la secreción hepatocelular de bilis, lo que aumenta la motilidad de la vesícula biliar, impide la absorción de un efecto antiapoptótico a nivel hepático, inhibiendo así un estrés oxidativo, estimula la secreción colagenocelular, lo que aumenta la motilidad de la vesícula y reduce la toxicidad de la bilis. Por eso, ¿no? Aumenta la excreción de bilis e impide la absorción de colesterol, ¿no? También, pero el ácido ursodesoxicólico no está indicado para el tratamiento de la obesidad. Sí lo han utilizado, pero no está indicado para el tratamiento de la obesidad. Ya cuando entremos a endocrino vamos a hablar un poquito de obesidad. No está indicado. El tratamiento indicado ya lo estaría hablando, que es el liraglutide, está también, por ejemplo, el topiramato, está también la fentermina, tenemos también la naltrexona y tenemos también, por ejemplo, para la obesidad, un inhibidor de la lipasa, que ahora creo que se me fue el nombre, es un inhibidor de la lipasa que provoca mucha diarrea, pero ahí el ácido ursodesoxicólico no. Actualmente no están indicados para la obesidad. Sí promueven a la pérdida de peso, pero como fármaco indicado, como indicación para la obesidad, no. Bien, se me olvidó ahora el inhibidor de la lipasa. Hay un inhibidor de la lipasa que es uno de los más usados para la obesidad. Yo lo utilizo mucho, se me olvidó ahora, pero ya por ahí se lo estaré recordando, el inhibidor de la lipasa. Ocasiona mucho el Orlistat. Excelente, muy bien, gracias. El Orlistat, un inhibidor de la lipasa, ¿no? Muy bien. Que está aprobado para la reducción de peso. Muy bien. Bien, denme un minutito y vamos a hablar de esta complicación, la colecistitis aguda y crónica, que es una complicación de la colelitiasis, ¿no? Aguda y crónica colecistitis. Denme un minutito. Bien, colecistitis aguda y crónica. Hablamos de colecistitis aguda, aquella inflamación, obviamente, aguda, de la pared vesicular que suele presentarse tras la obstrucción del conducto cístico por un cálculo. Es decir, es una complicación de la colelitiasis. La respuesta inflamatoria puede desencadenarse por múltiples factores. Sin embargo, se habla de tres importantes: inflamación mecánica, producida por el aumento de la presión intraluminal y la distensión de la vesícula, con el consiguiente isquemia de la mucosa y de la pared vesicular. Inflamación química, originada por la liberación de isolecitina y otros factores hísticos locales, y la inflamación bacteriana. Es decir, todos estos factores inflamatorios se combinan y se da el factor desencadenante común, que es la colecistitis. Inflamación aguda de la vesícula biliar, ¿no? Colecistitis aguda. Ciertos microorganismos pueden originar una colecistitis por la inflamación bacteriana. Tenemos, por ejemplo, Escherichia coli, que lo pongo en negrita porque es el más común, recordarlo, especie de Klebsiella, Streptococcus y Clostridium, ¿no? Que son los microorganismos más comunes aislados en la bilis. Siempre recordar la Escherichia coli, que es el más frecuente. A menudo, la colecistitis aguda comienza con un cólico biliar, pero recuerden que este cólico biliar va empeorando de forma progresiva hasta que se hace un cuadro constante. Recuerden que el cólico biliar es una colecistitis crónica, pero que puede tener periodos de agudización. Bien, cerca de un 60 a 70% de los pacientes refiere haber tenido ataques que se resolvieron de manera espontánea. Es decir, tenían una crónica que se resolvía, pero se hizo ya aguda, pasó por ciertos factores, se hizo aguda
y ahí viene a desencadenar el evento. Más de un 60% de los pacientes refieren que han tenido ataques que se han resuelto, ¿no? De manera espontánea. Conforme va avanzando el episodio, el dolor de la colecistitis aguda se hace más generalizado, afecta a todo el cuadrante superior derecho y al igual que todo proceso de la vesícula biliar, este dolor se puede irradiar a la zona interescapular, a la escápula derecha o al hombro. Esto es característico de las afecciones a nivel de la vía biliar. La ictericia es poco común al comienzo de una colecistitis aguda. Ustedes saben que la mayoría de los pacientes que tienen una colecistitis aguda no tienen ictericia. Pero cuando hay edema inflamatorio que afecta las vías biliares, ¿no? Por la misma distensión, afecta también los ganglios linfáticos circundantes, el proceso inflamatorio que obstruyen la vía biliar, y ahí viene entonces la ictericia. Es poco común en una colecistitis. Es característica la fiebre de bajo grado, pero no son comunes los escalofríos. ¿Por qué? Porque si aparecen los escalofríos y la fiebre alta, más ictericia, ¿de qué hablamos? ¿Quién me podría recordar? Fiebre con escalofríos, ictericia y dolor abdominal. ¿De qué hablaríamos entonces? De otra complicación. ¿Cuál sería esa complicación? Vamos a ver. Triada de Charcot, muy bien. Colangitis, ¿verdad? Muy bien, excelente. Colangitis. Recuerden, en la colecistitis aguda, a menudo hay fiebre de bajo grado. Sin embargo, no viene acompañada de escalofrío y no es alta. Cuando es alta con escalofríos, hay que pensar en una colangitis. Y eso es algo muy importante. La palpación del cuadrante superior derecho es dolorosa casi siempre en este cuadro, por lo general. Algo muy importante es el llamado signo de Murphy. Yo creo que la mayoría de nosotros lo conocemos. Puede ser sonográfico o el signo de Murphy manual. Una inspiración profunda, ¿no? Mientras palpamos la región, comprimimos, palpamos la región subcostal del hipocondrio derecho, cuadrante superior derecho, el paciente entonces detiene los movimientos respiratorios. En inspiración profunda, detiene la respiración, ¿no? Entonces, el signo de Murphy es característico de estas afecciones, principalmente de colecistitis, principalmente. Es frecuente que también exista signo de rebote localizado en el cuadrante superior derecho, distensión abdominal, se puede provocar un hilio secundario también al proceso inflamatorio. Es frecuente que también existan estos datos al examen físico. No suelen haber signos de peritoneales generalizados ni tampoco rigidez abdominal, lo que se conoce como abdomen en tabla, a menos de que no haya ocurrido una perforación. ¿Verdad? El abdomen en tabla es peritonitis química, por esa rigidez que se origina, entonces originan los procesos de perforación, ¿no? Estómago, vesícula biliar, etcétera. Muy importante tomar en cuenta. La triada, esta es la triada de colecistitis aguda. Triada de colecistitis aguda, no de colangitis. La triada de colecistitis aguda es dolor en cuadrante superior derecho, de comienzo brusco, fiebre no alta, sin escalofríos y leucocitosis. Bien, recuerden esa triada. Dolor en el cuadrante superior derecho, de comienzo brusco, fiebre no alta, no acompañada de escalofríos y leucocitosis. Ahora, anteriormente mencioné de que para que se considere una colecistitis aguda, necesita el dolor superar un tiempo. ¿Qué tiempo necesita superar para pensar en que sea una colecistitis aguda? Ese dolor constante, de forma brusca que se da, constante. ¿Cuál es el tiempo? Vamos a ver, ¿quién me recuerda? ¿Cuál es el tiempo? 5 horas, ¿verdad? Muy bien, 5 horas. Exacto. Muy importante tomar en cuenta, ¿eh? 5 horas. Muy bien. Lo habitual es detectar una leucocitosis de entre 10.000 a 15.000 con una desviación a la izquierda. Cuando hablamos de desviación a la izquierda, hablamos de procesos infecciosos, inflamatorios, donde se desprenden de la médula ósea más rápido, formas en bandas o neutrófilos inmaduros, y se desvía a la izquierda entonces el conteo leucocitario. Es algo muy importante tomar en cuenta, ¿no? Bien, la ecografía es el método de elección. Para cualquier signo de inflamación, cualquier cálculo de la vesícula biliar, es el estudio de imagen de elección. Bien, por lo general puede haber también datos de inflamación de la vesícula. ¿Cuáles son? Aparte de encontrar cálculos, ¿cuáles son? Engrosamiento de la pared, líquido pericolicístico, es decir, alrededor de la vesícula, dilatación de las vías biliares. Son los datos que nos hablan de inflamación de la vía biliar, en este caso de colecistitis. La gammagrafía biliar puede confirmar el diagnóstico. En caso
de que la vesícula biliar no aparezca. O una colangiopantografía, ¿verdad? Cuando no se visualiza la vesícula biliar. Ya esto lo estuvimos viendo en la parte de cirugía general. Recuerden que el método de elección para cualquier patología de vías biliares es la ecografía de inicio. Y los datos de inflamación, recuérdenlo también. Engrosamiento de la pared, líquido pericolicístico y dilatación de las vías biliares. Son los datos que nos orientan a inflamación de la vesícula biliar. Un síndrome que puede deberse a una complicación, una impactación de un cálculo biliar, ya sea en el conducto cístico o en el cuello de la vesícula, es el llamado síndrome de Mirici. Cuando aparece un síndrome de Mirici, es un criterio para llevar a cirugía a ese paciente. Es la impactación de un cálculo biliar o en el conducto cístico o en el cuello de la vesícula. Comprime entonces el conducto colédoco y provoca ictericia. Ven, esto es lo que hace referencia al síndrome de Mirici. Colecistitis alitiásica. Siempre que hablamos de colecistitis alitiásica, siempre debemos recordar en pacientes que se encuentran en estados críticos, en unidades de cuidados intensivos, que tienen una sepsis, un traumatismo severo, etc. Bien, la colecistitis alitiásica, existe un riesgo muy alto de sufrir colecistitis alitiásica. Aquellos pacientes han tenido traumatismo, quemaduras graves, un puerperio prolongado, posoperatorio de cirugías grandes, cirugías ortopédicas complicadas, todo lo que involucre, lo que no involucre el árbol biliar, lo que no involucre la obstrucción, puede generar una colecistitis alitiásica. Se cree que es por una hipomotilidad de la vesícula biliar durante estos procesos agudos críticos, ¿no? Colecistitis alitiásica. Siempre recuérdenla cuando se presenta este tipo de pacientes, pacientes que en estados críticos, que es muy frecuente encontrarla. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, de esta entidad, son indiferenciables de las colecistitis con cálculos. Es decir, no hay una diferencia alguna. Siempre debemos pensar en una colecistitis alitiásica, obviamente hacer una sonografía cuando no evidenciamos cálculos, o en pacientes que tengan una enfermedad grave subyacente, alguna complicación grave, ¿no? Siempre debemos pensar en una colecistitis alitiásica en esta situación. Es indiferenciable la clínica, pero la historia clínica y la sonografía nos dan el diagnóstico, ¿no? De una colecistitis alitiásica. Bien, colecistitis enfisematosa. Así rápido, ¿en qué paciente la vamos a encontrar? Característicamente, colecistitis enfisematosa. ¿En qué tipo de paciente la vamos a encontrar? Así rápido, ¡pam! Le sale eso en un examen. Colecistitis enfisematosa, diabéticos, muy bien. Principalmente diabéticos, esa es la clave. Recuerden, colecistitis enfisematosa y la misma cistitis enfisematosa son características de pacientes diabéticos y eso debemos siempre recordar. Se considera esta entidad que comienza como una colecistitis aguda, ya sea litiásica o alitiásica, seguida de isquemia, gangrena de la pared vesicular, la infección de microorganismos anaerobios que producen gas, y viene ahí entonces el problema, la colecistitis enfisematosa. Varias bacterias con mayor frecuencia aislada son las anaerobias. Entre ellas tenemos el Clostridium welchi, Clostridium perfringens y bacterias aerobias como Escherichia coli, que pueden ser productoras de gas. Esta enfermedad ocurre con mayor frecuencia en varones ancianos y en pacientes diabéticos. Marco aquí, ¿no? En negrita, pacientes diabéticos. Esto es algo muy importante a tomar en cuenta. El tratamiento de esta entidad es quirúrgica más antibióticos en el postoperatorio, en el pre y en el postoperatorio, ¿no? Quirúrgico. Es un motivo de cirugía para una enfermedad biliar, una colecistitis enfisematosa. Si no se trata, el paciente puede entrar en sepsia, en shock y muere. Es un cuadro grave. Colecistitis crónica o cólico biliar es la inflamación crónica de la vesícula biliar que se asocia casi siempre a la presencia de cálculos en la vesícula y se considera que es en consecuencia de episodios repetidos de colecistitis aguda. Muchos pacientes con colecistitis aguda pueden tener muchos episodios de más de 5 horas, pero se resuelven solos. Pero aquellos pacientes que tienen episodios repetidos, prolongados, pueden generar una colecistitis crónica. Anteriormente, en la clase de cirugía general, vimos que la colecistitis crónica aparecían unos senos, unos cuerpos que eran característicos de la colecistitis crónica. ¿Cómo se llamaban estos cuerpos o senos? O estas, vamos a llamar así, estas lesiones que aparecen en esta patología. Cuerpos de Ashok-Rokitansky, ¿verdad? Muy bien, recuérdenlo siempre. Cuerpo de Ashok-Rokitansky. Bien, agregado
de celulares crónicos que se dan en este tipo de entidad. Recuerden el cuadro clínico, que es un dolor que puede ser recurrente, no sobrepasa las 5 horas, inicia entre los 30 minutos a 5 horas, no suele sobrepasarla. Cuando sobrepasa estas 5 horas, debemos pensar en un proceso agudo. Bien, es algo muy importante recordar. Complicaciones de una colecistitis. Una colecistitis puede complicarse con un empiema o una hidropesía. Es decir, la colelitiasis puede complicarse con una colecistitis y una colecistitis puede complicarse con lo siguiente: empiema e hidropesía. La obstrucción persistente del conducto cístico origina la sobreinfección por bacterias piógenas, se acumula pus en la vesícula y esto es un motivo de cirugía sí o sí. Sí o sí, es un motivo de cirugía porque el paciente puede tener perforación de la vesícula biliar. La hidropesía, ustedes saben que hay celulitas en los conductos biliares en la propia vesícula que se secretan moco. Cuando hay una obstrucción, esas células todavía siguen secretando moco y esa vesícula crece y se forma el llamado mucocele vesicular o hidropesía vesicular. Puede deberse también a una obstrucción prolongada del conducto cístico y generar por un cálculo de gran tamaño. Se obstruye el conducto, esas celulitas siguen secretando moco y esa vesícula crece. Cuando genera mucho dolor e inconformidad, el paciente debe ser sometido a un procedimiento quirúrgico. Otro tipo de complicación es la gangrena y perforación. La gangrena de la vesícula se debe a isquemia de su pared y necrosis del tejido. Esto origina focos de necrosis que pueden perforarse, ¿no? Pueden abrir un camino y perforarse. La formación de fístulas e hilio biliar también son complicaciones de una colecistitis biliar. Las fístulas del duodeno, cuando hablamos de fístulas, son las más frecuentes cuando se habla de complicaciones de la colecistitis. Fístulas biliares, ¿no? Las más frecuentes son del duodeno. Le llaman colecistoentéricas, le llaman también. Seguidas por las fístulas que afectan el ángulo hepático del colon, el estómago o el yeyuno, la pared abdominal y la pelvis. Las más frecuentes son a nivel duodenal. El hilio biliar es una complicación también de la colecistitis que se caracteriza por una obstrucción intestinal mecánica secundaria del paso de un gran cálculo a la luz intestinal. Un hilio biliar. Anteriormente también se producía la neumobilia. La neumobilia es una vesícula biliar con neumatosis, ¿no? Llena de aire por una obstrucción también, neumobilia. Pero el hilio biliar es un cuadro de obstrucción intestinal mecánica secundaria a un gran cálculo que provino de la vía biliar. Raro, pero puede darse. Otras complicaciones de la colecistitis: la leche cálcica y la vesícula en porcelana. La leche cálcica o bilis calcárea se debe al acúmulo de grandes sales de calcio en la luz vesicular, ¿no? En la vesícula se vuelve opacidad, con una opacidad difusa, imprecisa, y luego aparece la llamada leche cálcica o bilis calcárea por un gran acúmulo de sales de calcio. No, carece de importancia clínica a menos de que no genere síntomas, pero carece de importancia clínica. Ahora, otra complicación de la colecistitis crónica, la vesícula en porcelana, que se debe también a depósitos de sales de calcio en el seno de la pared de la vesícula biliar afectada por una inflamación crónica. La bilis calcárea se debe a una mayor cantidad de sales de calcio en la bilis, pero la vesícula en porcelana se debe a ese depósito en las paredes de la vesícula. Recuerden que la vesícula en porcelana es un motivo de cirugía, aunque el paciente esté asintomático. ¿Por qué? Porque vamos a ver, ¿por qué la vesícula en porcelana hay que operar, hay que sacar esa vesícula de forma profiláctica? ¿Cuál es el riesgo que tiene un paciente que desarrolle una vesícula en porcelana? ¿De desarrollar qué? Es una lesión premaligna, ¿no? Tienes riesgo de desarrollar un colangiocarcinoma. Es una lesión premaligna, por ende debe extirparse. Ojo, recuerden eso, aunque el paciente esté asintomático, debe extirparse la vesícula. Es una lesión premaligna, la vesícula en porcelana. Muy bien. El tratamiento médico de los pacientes que llegan con una colecistitis aguda o crónica es eliminar la ingestión oral por ciertos periodos de tiempo. Puede estar indicada la aspiración nasogástrica cuando hay obstrucción, la succión de la pared de volumen, ¿verdad? Con aporte hidroelectrolítico, corrección hidroelectrolítica,
y la analgesia. Recuerden que el opioide de elección en los trastornos biliares es la meperidina, ya que la morfina puede o produce contracciones o espasmos del esfínter de Oddi. La morfina no está indicada en estos pacientes. El opioide de elección es la meperidina o AINES. Bien, recuerden, el opioide de elección para trastornos de la vía biliar, inclusive pancreáticos, meperidina. La morfina se evita porque produce espasmos o contracciones del esfínter de Oddi. Este esfínter que da el paso tanto de conducto pancreático como de conducto colédoco. Los antibióticos deben utilizarse a juicio en pacientes que tienen colecistitis aguda grave o en complicaciones como colecistitis enfisematosa o empiema vesicular, aparte del procedimiento quirúrgico. Recuerden que el tratamiento de elección para toda patología biliar que ocasione síntomas o cuadros de gravedad es el procedimiento quirúrgico, laparoscópico principalmente. Hablamos un poquito aquí de tratamiento médico, ¿no? Tratamiento quirúrgico. Todo paciente que tenga una colecistitis aguda con complicaciones o sin complicaciones deben someterse a un tratamiento quirúrgico. Se habla de tratamiento quirúrgico precoz antes de las 42 horas. En ese periodo de tiempo el paciente debe ser sometido, debe ser llevado al quirófano para tratar de eliminar cualquier cuadro de gravedad posteriormente. Bien, otro tipo de alteraciones de la vesícula biliar es la colecistosis hiperplásica. En realidad es un conjunto de alteraciones. Se caracterizan por una proliferación excesiva de componentes hísticos normales. Por lo general son benignas estas lesiones, por lo general, pero cuando generan síntomas deben extirparse. La adenomiomatosis es una proliferación benigna del epitelio superficial vesicular que muestra combinaciones variables de ciertas glándulas o fragmentos glanduloides que dan el aspecto de adenomatosis a nivel vesicular, como lo pueden ver en pantalla, ¿no? Y tenemos otro trastorno que es la colesterolosis, también conocida como vesícula infresa. Se debe también a un depósito anormal de lípidos, principalmente éster de colesterol, dentro de los macrófagos de la lámina propia de la pared vesicular, lo que da un aspecto macroscópico en fresa. Y de ahí su nombre, vesícula en fresa o vejiga en fresa. La colesterolosis. Pertenecen a las colecistosis hiperplásicas, tanto la colesterolosis como la adenomiomatosis. El tratamiento es quirúrgico cuando genera síntomas o cuando hay colelitiasis, para evitar ya las complicaciones. Bien, pasamos de la enfermedad de la vesícula a las enfermedades de las vías biliares. Bien, ya hablamos de las enfermedades de la vesícula. Ahora vamos a hablar de las enfermedades de las vías biliares. Y denme un minutito para refrescarme un poquito la garganta, ¿no? Estoy un poquito seco ahora. Y denme un minutito. Casi estamos terminando, muchachos, no se preocupen. Vamos a terminar un poquito más temprano. Por eso empecé un poquito más tarde hoy. Para el miércoles vamos a tener las vías biliares en pediatría, parte de los trastornos del ano o los trastornos del ano. Y ya para esta semana esperamos terminar el módulo de gastroenterología. Nada más nos falta hígado solamente. Deme un minutito. Bien. Enfermedades de las vías biliares. Y empezando tendremos las anomalías congénitas. ¿Recuerdan que habían anomalías congénitas en la vesícula biliar propiamente dicha? En las vías biliares también pueden haber anomalías congénitas y son más frecuentes que la de la vesícula biliar. Entre ellas tenemos la atresia o hipoplasia biliar, que es la más común. Estos niños, ¿no?, que nacen al inicio del nacimiento tienen ictericia obstructiva, es decir, bilirrubina directa. Recuerden que todo recién nacido con un aumento de bilirrubina directa es patológico y pensamos principalmente en una atresia de vías biliares. Las lesiones atrésicas o hipoplásicas de los conductos biliares extrahepático e intrahepático son alteraciones congénitas muy importantes, ya que si no se tratan pueden complicar al niño hasta la muerte, ¿no? El cuadro clínico es de una ictericia obstructiva grave durante el primer mes de vida, por lo general será durante los primeros días de nacimiento, con heces pálidas, son acolia, ¿no? Es característico también este cuadro. El diagnóstico de una atresia de vías biliares se hace por exploración quirúrgica. Se lleva al recién nacido a sala de cirugía y se efectúa el diagnóstico vía exploración quirúrgica.
Así solamente se hace el diagnóstico de una atresia de vías biliares, principalmente. Ya en la parte de pediatría, vamos a ver que este tema es un poquito más largo y es un poquito más complicado de lo que parece. Pero aquí solamente en medicina interna hacen referencia a estos datos que son los más importantes. Otra alteración, otra anomalía que puede ser congénita, son los llamados quistes del colédoco. Son dilataciones quísticas, como su nombre lo dice, que afectan una porción libre, la porción libre del colédoco, un segmento intraduodenal o un segmento también intrahepático. Pero recuerda que cuando hablamos de quiste de duodeno, de colédoco, perdón, hablamos de la porción externa, ¿no? Que induce la formación de un divertículo. Hay factores genéticos, ciertos genes que predisponen a la formación de divertículos. Eso vamos a estar viendo un poquito más detallado en la parte de pediatría. Deme un minutito. Ya, listo. Bien, debido a que el proceso puede ser gradual. Un segundo, muchachos. Deme un segundo. Ya, ok. Debido a que el proceso puede ser gradual, un 50% de los pacientes no desarrollan síntomas hasta después de 10 años de edad. Es decir, hay pacientes que pasan asintomáticos y luego de este periodo de tiempo, entre los 10 y 20 años de edad, empiezan a tener la clínica. ¿Cuál es la clínica clásica de un quiste del colédoco? Dolor abdominal, ictericia y tumoración abdominal palpable. No confundir con la tumoración de la vesícula que se da en el cáncer. ¿Por qué? La diferencia es que en el quiste del colédoco hay dolor abdominal. En el signo de Courvoisier o en la vesícula biliar palpable es secundaria a neoplasias, principalmente la cabeza del páncreas, un tumor ampular, pero no hay dolor. Esto es lo que lo diferencia uno del otro. Bien, en el quiste del colédoco hay una triada: dolor abdominal, ictericia y tumoración abdominal palpable. El diagnóstico puede hacerse por medio de ecografía, tomografía, resonancia magnética o una colangiografía. No hay un método exacto, pero siempre se requiere de una ecografía de inicio. Los pacientes con quiste del colédoco tienen un riesgo aumentado de presentar un colangiocarcinoma. Es un factor de riesgo para el desarrollo de un colangiocarcinoma. Por ende, debe extirparse el quiste. Otra anomalía congénita es la ectasia biliar congénita. Una forma muy frecuente es la enfermedad de Caroli, una enfermedad hereditaria que se debe a una dilatación de los conductos biliares intrahepáticos. Le llaman enfermedad de Caroli, perteneciente a la ectasia biliar congénita. La más común, de la forma más común es la enfermedad de Caroli. También puede existir la llamada fibrosis hepática congénita, que origina dilatación tanto de los conductos interlobulillares como de los conductos intralobulillares. Son síndromes hereditarios de ectasia biliar. Enfermedad de Caroli, una de las principales, dilatación de los conductos biliares intrahepáticos de mayor calibre. Cuando es de menor calibre, es la fibrosis hepática congénita. La enfermedad de Caroli puede generar muchas manifestaciones clínicas, pero principalmente puede generar manifestaciones de colangitis recurrente, formación de abscesos alrededor de los conductos afectados, formación de cálculos en el interior de los conductos biliares. Una ecografía va a mostrar la dilatación quística de los conductos intrahepáticos que hacen el diagnóstico de enfermedad de Caroli. Sin embargo, también se ha requerido de colangiopancreatografía, porque vamos a ver ya en la parte de pediatría que esta enfermedad tiene muchas variantes, pero una ecografía puede mostrar la dilatación quística de los conductos biliares intrahepáticos de gran tamaño, ¿no? Que de ahí se llama enfermedad de Caroli. Bien, coledocolitiasis. Los trastornos de la vía biliar, este es el más común, la coledocolitiasis. Y recuerden que puede deberse a consecuencia de una colelitiasis. Un cálculo baja desde el conducto cístico y se aloja en el colédoco y puede provocar su obstrucción, ¿no? De ahí su nombre, coledocolitiasis. Siempre pensar en coledocolitiasis, un paciente tenga la clínica de un trastorno de vía biliar, ya sabemos la clínica clásica, más elevación de transaminasas, fosfatasa alcalina, gamma-glutamil transpeptidasa, 5-nucleotidasa y de bilirrubina a expensa de la directa. Siempre recordar estas enzimas de colestasis, fosfatasa alcalina,
gamma-glutamil transpeptidasa. Cuando están elevadas, hay que pensar de que el cálculo ya se encuentra en el colédoco. Ya hay una obstrucción del colédoco. Bien, puede haber alteración de los tiempos de coagulación y es muy importante recordar que otros trastornos pueden simular una coleocolitiasis. Sin embargo, un cuadro agudo con un aumento excesivo de bilirrubina, no tan excesivo porque no suele aumentar mucho, pero un aumento excesivo de transaminasa, de fosfatasa alcalina de forma aguda, debemos pensar en una coleocolitiasis. Esto es algo muy importante en el examen de residencias, que siempre suelen hacer esta pregunta. Ponen un caso clínico siempre de un paciente con una coleocolitiasis. Una complicación de la coleocolitiasis es la colangitis. Recuerden que aquí hablamos de trastorno de la vía biliar, ya no de la vesícula. Este puede ser aguda o crónica y sus síntomas se deben a la inflamación e infección de la vía biliar. Bien, por una obstrucción parcial del flujo de bilis. La presentación clásica de una colangitis es la triada de Charcot: fiebre, ictericia y dolor abdominal. Recuerden que la fiebre es con escalofríos para considerarse parte de la triada de Charcot. Fiebre con escalofrío. El paciente luce séptico también. Los hemocultivos suelen ser positivos. Obviamente se trata de un proceso infeccioso y es típico de que haya leucocitosis, con desviación a la izquierda también del conteo de leucocitos. Recordar también que la leucocitosis es mayor que los procesos como colecistitis aguda. Es mayor la leucocitosis. Y que una colecistitis aguda puede complicarse con una colangitis. La colangitis aguda no supurativa es la forma más habitual de esta enfermedad. Hay dos formas, la supurativa y la no supurativa. La más común es la no supurativa. La supurativa se ve mucho en pacientes diabéticos y en pacientes inmunocomprometidos y puede ser un trastorno más grave y crítico en estos pacientes. Es decir, la supurativa entra fácil en una pentalogía de Reynolds. ¿Recuerdan la pentalogía de Reynolds? Vamos a ver. Agregándose a la triada de Charcot, ¿cuáles son los otros dos datos para considerar una pentalogía de Reynolds? Vamos a ver. ¿Cuáles serían esos dos datos para considerar la pentalogía de Reynolds que se le agregan a la triada de Charcot? Estupor, coma, alteración de estado de conciencia. Muy bien. ¿Y cuál es el otro? Falta otro dato, ¿no? Que es shock. Muy bien, ¿no? Paciente en shock, ¿no? Inestabilidad hemodinámica. Muy bien, excelente. Excelente. Recuerden, la pentalogía de Reynolds se menciona mucho también en el examen de residencias. Bien. Una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, conocida por su abreviación CEPRE, con esfinterotomía endoscópica, es segura y constituye el procedimiento de primera elección, tanto para establecer el diagnóstico como para proporcionar un tratamiento eficaz. Pero recuerden que todo paciente con patología de vías biliares debe tener un estudio ecográfico. Pero el que me hace el diagnóstico, cuando hablo de vías biliares, prefiero la colangiopancreatografía endoscópica cuando hablo de vías biliares, ¿no? Es algo muy importante. Cuando me refiero a vías biliares, me refiero a los conductos, pero recuerden, se habla de vía biliar accesoria, incluyendo la vesícula biliar y el conducto cístico. Ictericia obstructiva, otra complicación de la coleocolitiasis. Debemos pensar en ella en un paciente que tenga prurito. Recuerden que las sales biliares provocan alteración de los nociceptores y producen prurito. Ictericia a expensa de la directa, ¿verdad? Principalmente sin síntomas de cólico biliar o colangitis. Es decir, se llama ictericia obstructiva. Es una complicación de la coleocolitiasis. Bien, puede aparecer ictericia indolora en pacientes con coleocolitiasis, pero es una manifestación mucho más característica de la obstrucción biliar secundaria a un tumor. Recuerden eso, ¿eh? La coleocolitiasis provoca dolor y puede provocar masa palpable y produce ictericia. Pero cuando hay ictericia, vesícula biliar palpable, es signo de Courvoisier e indolora. Bien, que habla de tumor de cabeza del páncreas o un cáncer de la ampolla de Vater, ampular. Siempre debemos recordar la ley de Courvoisier. ¿Qué nos dice la ley de Courvoisier? Todo paciente con ictericia progresiva y vesícula biliar palpable, pero no dolorosa, eso se conoce como signo de Barr y Pick. Se conoce también como signo de Courvoisier, en nombre a la ley de Courvoisier. También se conoce así.
vesícula biliar palpable no dolorosa. Tiene un cáncer de cabeza de páncreas o de la vía biliar o ampular hasta demostrado contrario. Siempre recordar esta ley. Todo paciente con ictericia progresiva, vesícula biliar palpable pero no dolorosa, tiene un cáncer de cabeza de páncreas o de la vía biliar hasta que se demuestre lo contrario. Bien, ley de Courvoisier-Terrier. El signo se le llama también Barry-Pick, pero muchos lo van a conocer como signo de Courvoisier. Vesícula biliar palpable no dolorosa. Cuando es dolorosa, pensamos en procesos inflamatorios o infecciosos. Bien, un dato muy importante a recordar. El flujo de bilis hepática se ve interrumpido en la coleocolitiasis, ¿no? Hay regurgitación de bilirrubina conjugada y aparece en la orina como la coluria o bilirrubinuria, la famosa orina en Coca-Cola, que puede aparecer en estos pacientes, y las heces poco pigmentadas, que es la acolia. Estos son los datos cuando lo pongan en un examen de residencia, indican una obstrucción de colédoco, una ictericia obstructiva, ¿no? Se debe sospechar la asistencia de cálculo en el colédoco. Y esto, miren, quiero que se aprendan esto. En el examen de residencia siempre buscan los datos rebuscados para darle en el cocote a los estudiantes. Miren, esto lo saqué, ¿no? Lo saqué y lo puse así, en negrita y en rojo para que se pueda diferenciar. Cuando hay un cálculo de conducto colédoco, por lo general, la concentración de bilirrubina no rebasa los 5 miligramos. Bien, perdón. Cuando rebasa los 5 miligramos, hablamos de cálculo en el conducto colédoco, pero no sobrepasa los 15, de 5 a 15. Bien, ahora, cuando la concentración de bilirrubina suele rebasar los 15 miligramos, hablamos de una hepatopatía o algún trastorno que favorezca una hiperbilirubinemia intensa, como una insuficiencia hepática aguda. Bien, recuerden, los cálculos de colédoco, la coledocolitiasis, no suele rebasar los 15. Cuando rebasa los 15, hablamos de una hepatopatía ya asociada o algún trastorno como una insuficiencia hepática grave. Recordar eso. Y cuando sobrepasan los 20, ya tenemos que pensar en una obstrucción neoplásica, como un cáncer de la cabeza del páncreas o un cáncer ampular o de la vía biliar. Esto es algo muy importante recordar. 5 a 15, coledocolitiasis. Mayor de 15, pero inferior a 20, una hepatopatía o trastorno asociado. Mayor de 20, pensar en una obstrucción por un cáncer. Esto es algo importantísimo, como debemos recordar, ¿no? 5, 15 y 20. Recuerden esos números, 5, 15 y 20. Bien, en miligramos. Ahí está también en micromoles, pero como utilizamos la unidad de medida en miligramos, es lo más correcto. Bien, para nosotros. La fosfatasa alcalina sérica siempre va a estar elevada en obstrucción de las vías biliares. Siempre. Y debemos pensar en cálculos de colédoco cuando están elevadas. Y las transaminasas por general pueden elevarse de 2 a 10 veces el valor normal. Y cuando se inician de forma aguda, debemos pensar en una coledocolitiasis. Siempre. Después de eliminar el proceso obstructivo, las enzimas pueden normalizarse. Pero las bilirrubinas por general tardan más de 1 a 2 semanas en llevarse a cabo el valor normal, en llevarse a valores normales. Por general, la bilirrubina es que tarda más. La bilirrubina directa, principalmente. Bien. Otra complicación de la coledocolitiasis es la pancreatitis. Debemos pensar o sospechar que un paciente hizo una pancreatitis secundaria a un cálculo biliar, que recuerden que es una causa común de pancreatitis aguda no alcohólica, es la causa más común. Debemos pensar en una pancreatitis cuando el paciente presente dolor de espalda o a la izquierda de la línea abdominal media, vómito prolongado con hilio paralítico o derrame pleural, principalmente del lado izquierdo. Todo paciente con un cuadro de colecistitis que tenga esta clínica también agregada, debemos pensar en que está haciendo una pancreatitis también secundaria a ese cálculo biliar. Recuerden que la causa más común de pancreatitis aguda es la litiasis biliar, descartando el alcohol que le sigue detrás, pero se origina más de forma crónica. El tratamiento quirúrgico es de elección cuando el paciente tiene una pancreatitis secundaria a un cálculo biliar. Ya esto lo sabemos. Otro cuadro, otra complicación crónica, principalmente, es la cirrosis biliar secundaria. Recuerden que estuvimos hablando anteriormente de una cirrosis biliar primaria,
que era un trastorno autoinmune que se generaba por la presencia de ciertos autoanticuerpos. A recordar otra vez, ¿cuáles eran esos anticuerpos que se asociaban a la cirrosis biliar primaria? Primaria, no secundaria, primaria. ¿Cuáles eran esos anticuerpos? Aparecían en el 95% de los pacientes. Cirrosis biliar primaria, vamos a ver si los recuerdan, esos anticuerpos. ¿Quién los recuerda? Vamos a ver. ¿Quién recuerda esos famosos anticuerpos? No recuerdan los anticuerpos antimitocondriales, ¿no? Anticuerpos antimitocondriales. Excelente. Muy bien. Recuérdenlo siempre. Muy bien. Anticuerpos antimitocondriales. Muy bien. La cirrosis biliar secundaria es otro trastorno, pero es secundario, como su nombre lo dice, a una obstrucción prolongada o intermitente de las vías biliares. Bien, haya o no colangitis. Es una complicación que puede apreciarse en pacientes con coledocolitiasis. Se debe mucho a la obstrucción prolongada. Puede ser por una estenosis o una neoplasia. La vesícula se vuelve cirrótica. Es secundaria a un trastorno. La vesícula biliar primaria, la cirrosis biliar primaria es secundaria a un trastorno inmunológico. Bien, o puede venir asociada a otros trastornos inmunológicos. Muy importante tomar en cuenta. Traumatismo, estenosis y hemofilia también pueden aparecer en los conductos biliares. El diagnóstico se efectúa por una colangiografía endoscópica, o ya sea endoscópica o percutánea, y podemos tener la hemofilia, que es una lesión traumática, una lesión de los conductos biliares. Puede deberse a procedimientos como una colangiografía, una biopsia hepática, una hemorragia a través de una arteria hepática, una parasitosis de la vía biliar, una complicación mecánica de la coledocolitiasis, un tumor hepático o biliar, puede originar una hemofilia. La hemofilia se caracteriza por una triada, y creo que esto le salió en un examen de residencias. Me confirman, pero creo que fue del año 2020-2021. Uno de esos dos salió la hemofilia. La triada, pusieron la triada. La triada clásica es cólico biliar, ictericia obstructiva y melena o heces oscuras. 2021, ¿verdad? Sabía que era por ese tiempo. Muy bien. Hemofilia. Se debe, recuerden, a traumatismo, a lesiones de la vía biliar. Triada clásica, cólico biliar, ictericia obstructiva y melena o sangre oculta en heces. Como estos exámenes de residencia suelen repetir las preguntas, ¿quién sabe si vuelva a repetirse esa pregunta? Bien, y cuando la repitan, se van a acordar de mí. Ustedes vieron que había muchas triadas aquí, ¿no? Desde las alteraciones de la vesícula biliar hasta la vía biliar, hay muchas triadas aquí. Sería bueno que la anotaran por ahí. Vean el video luego y hagan un resumito, ¿no? Con las triadas. Muy importante. Y por ahí vamos a tener también un cuestionario con relación a estos trastornos. El diagnóstico se basa a veces con los signos colangiográficos. Ese es el diagnóstico. Se evidencia un coágulo de sangre en el árbol biliar. Puede ser necesario confirmarlo por medio de una angiografía, viendo el vasito que está roto. Y la ligadura quirúrgica del vaso sangrante es el tratamiento preferido en algunos casos, porque otros casos mejoran de forma espontánea en la hemofilia. Bien, la estenosis, ya esto estaremos hablando en la parte de pediatría, que hay estenosis ya congénitas también en la vía biliar. Las parasitosis hepatobiliares. Y cuando hago referencia a parasitosis hepatobiliares, hay que hacer énfasis en los tremátodos. Estos parásitos, como ven en pantalla, que tienen forma de hoja. Esto es el Clonochis sinensis. Este parásito que ustedes ven aquí es un tremátodo. Es el principal tremátodo de la vía biliar. Le encanta la vía biliar. Clonochis sinensis. Este que ustedes ven aquí. Puede originar hemofilia. El Opisthotris berineri y el Opisthotris fenilius también habitan en la vía biliar o pueden infestar la vía biliar y la fasciola hepática también. En nuestro medio, el más común es la fasciola hepática. Se diagnostican por medio de colangiografía o por la presencia de huevos en heces. El tratamiento es con fármacos antihelmintos y también la extracción quirúrgica en caso de que originen obstrucción. Muy importante. Colangitis esclerosante. En este caso hablamos de colangitis esclerosante primaria. Recuerden que esta es una enfermedad PANCA positivo. Y así rápido. Si ustedes ven esto en un examen de residencia, ¿en qué otra enfermedad deben pensar? ¿En qué? Vamos a ver, lo ven rápido así en un examen de residencia. Colangitis esclerosante primaria. ¿En qué otra enfermedad deben pensar? De una vez. Y está ahí también en la pantalla.
¿En qué otra enfermedad deben pensar cuando vean colangitis esclerosante primaria? En la colitis ulcerosa, ¿no? 75% de los pacientes que tienen una colangitis esclerosante tienen una colitis ulcerosa y viceversa. Es muy frecuente en estas dos enfermedades. Recuerden que ambas son PANCA positivo. Es algo muy importante, ¿no? Hay otra enfermedad que puede simular una colangitis esclerosante. Es la colangitis por inmunoglobulina IG4. Sin embargo, los pacientes tienen historia de que tienen otros procesos fibróticos, a diferencia de la colangitis esclerosante. Bien, a diferencia de colangitis esclerosante, la colangitis por inmunoglobulina IG4 mejora o responde a los glucocorticoides. La colangitis esclerosante primaria no lo hace. Y siempre recordar que cuando se diagnostique una colangitis esclerosante primaria, hay que evaluar al paciente para una posible enfermedad inflamatoria intestinal de tipo colitis ulcerosa. Miren que el 75% de los casos viene asociada. Suele mostrar síntomas y signos de obstrucción biliar, esta enfermedad, intermitente, con ictericia, prurito, dolor en el cuadrante superior derecho, o inclusive puede complicarse con episodios de colangitis aguda. El diagnóstico, recuerden que es una enfermedad que se caracteriza por un proceso progresivo de tipo inflamatorio, también esclerosante y obliterante, que afecta a los conductos biliares extrahepático e intrahepático. Hay un aspecto característico en la colangiografía, es el aspecto en rosario. Esto es mira aquí, el aspecto en rosario que origina la colangitis esclerosante primaria. Recuerden ese nombre, aspecto en rosario, que no lo tiene la colangitis por inmunoglobulina IG4. Bien, el único tratamiento es el trasplante hepático. Es una enfermedad de mal pronóstico, la colangitis esclerosante primaria. Y bien, muchachos, hasta aquí en el día de hoy fue la clase de trastornos tanto de la vesícula como de la vía biliar. Espero que hayan aprendido mucho en el día de hoy. Guarden por ahí sus anotaciones y estén preparados por ahí para los cuestionarios que pronto van a aparecer en la plataforma. Nos vemos el miércoles con las continuaciones de estas clases. Esperamos que termine ya esta semana el módulo de gastroenterología. Ya hay que iniciar con los otros y ahí van avanzando rápido, ¿no? Para así tener un buen curso. Nada, muchachos, les deseo una feliz noche, cuídense mucho y nos vemos el miércoles a la misma hora. Bien.